Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros José Antonio Valdés Peña, es crítico de cine y además alguien muy estimado y respetado por mí. Muchas gracias por estar aquí. Pues Joely, muchísimas gracias. Buenas noches. Dile a la gente, ¿qué tiene que hacer un crítico de cine? Bueno, un crítico de cine tiene que tener varias aptitudes. Yo creo que la primera es que le apasione el cine, no que le guste, que le apasione, que sea realmente una parte diaria de su vida. Por otro lado, tiene que ver muchísimo cine sin de alguna manera categorizar, es decir, el mismo valor tiene una película porno que el Ciudadano Kane, y eso te va ampliando pues de una forma muy grande tu horizonte para dedicarte a la crítica de cine. Y luego pues la sensibilidad, yo siento, de poder expresar de manera hablada o de manera escrita, digo, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, eso que te apasionó de la película y sobre todo una especie de ética, Joely, donde tienes que ver la película antes de hablar de ella y si te gusta, decir el por qué, y si no te gusta, con todavía mucho más razón decir el porqué. Y en esos porqués es donde vas creando realmente pues una obra alrededor de ti mismo como cinéfilo y del cine. Ahora, del cine mexicano, ¿quiénes son las personas que podríamos partir como referentes de todo lo que saben del cine mexicano y que realmente dominen el tema? Bueno, sin duda, pues hay pilares, ¿no? En nuestra historia de la crítica cinematográfica en México. Desde luego el maestro Emilio García Riera, que bueno, pues es como la piedra fundacional, la historia documental del cine mexicano. Y de ahí, pues vendría desde luego el maestro Jorge Ayala Blanco, que también tiene una visión muy, muy particular acerca del cine. Y bueno, en la actualidad, pues de los críticos que siguen en activo, como Rafael Aviña, como Carlos Bonfil, como Lucero Solórzano, como Fernanda Solórzano, que son gente seria, que se toman el oficio como realmente es, que no es nada más la crónica de una película ni la reseña, sino realmente analizar las cosas como son. Y bueno, a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi aprendizaje, me atrevería yo a decir, pues he tenido grandes maestros críticos de cine como Leonardo García Tsao, como Susana López Aranda, Tomasito Pérez Turrent, José de la Colina, Pancho Sánchez, que acaba de fallecer hace poquito, y una enorme cantidad de gente que pues va dejando como su granito de arena en tu gusto como crítico, ¿no? Como crítico, pero bueno, finalmente hay nuevas generaciones, hay nuevos medios, ellos pues les toca la época de los periódicos, a nosotros ya nos toca la época del blog, del chat, de todo esto, de estar como en este espacio contigo. Entonces, bueno, también nos tenemos que ir adecuando. Escribiste óperas primas del cine mexicano del 88 Sí, al 2000. Explícale brevemente a la sí. gente, ¿compilas 80 películas? Sí, bueno, ese libro fue parte de un proyecto de investigación muy grande en la Cineteca Nacional, que bueno, es donde yo laboro desde hace 16 años. Se hace una base de datos alrededor del cine mexicano de los años 90. Fueron surgiendo temas que nos atrajeron a varios investigadores. Un compañero hizo un trabajo extraordinario, Ernesto Román, sobre el porno mexicano de los 90, otro compañero sobre la producción de Televicine, el maestro Raúl Miranda, y en mi caso, bueno, a mí me atrajo la idea de ver esta época, estos años de 88 a 2000, que empieza el sexenio salinista con la idea del nuevo cine mexicano, y hasta el 2000, que en aquel momento era lo más cercano que teníamos, pues ver cuántos directores debutaron, en qué condiciones, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo les fue a esas óperas primas, y bueno, pues es un trabajo, el libro todavía se puede conseguir, es una publicación de la Cineteca Nacional, es una publicación donde, bueno, además de la historia de esas 80 y tantas películas, pues también vienen cuadros de cuánto era la producción en general, cuántas óperas primas se hicieron y sobre todo, Joely, fue un libro que acabó siendo muy personal, pasó del nivel de investigación a algo más personal, porque yo doy clases de cine y en tus manos como maestro de cine en una escuela de cine tienes el futuro de mucha gente que de repente a mí me entraba la cruda moral de decir, los estás aventando un medio que no existe, un cine que no existe como el cine mexicano a nivel industrial, y entonces, bueno, se convirtió realmente en un libro pues muy querido para mí, que bueno, afortunadamente le ha servido a mucha gente. ¿Que no existe? Que no existe en el sentido de que no se ve, la mayoría del cine mexicano es invisible. Si no tiene una línea comercial, una línea que llame la atención de los exhibidores, porque ni siquiera hablamos del público, para los exhibidores, este cine se queda en la marginalidad, se puede ver en instituciones como la Cineteca, pero hay que pensar que
que la Cineteca no es un negocio, la Cineteca es un lugar que difunde el cine mexicano. Y muchas de estas películas pues involucraron el dinero y el talento de muchísima gente que necesita cobrar, que necesita su sueldo. Entonces es un cine que la mayor parte de las veces es invisible fuera del ambiente de donde estamos nosotros, por ejemplo. Entonces a mí eso me preocupaba mucho y bueno, pues el libro que empezó como eso, como una recopilación, como una investigación, terminó siendo un libro donde pues sí me angustiaba mucho saber que estás mandando gente al matadero en una industria que en aquel momento, cuando se hizo el libro, hace casi 10 años, estaba en uno de sus peores momentos. Ahora hay cambios, ahora hay diferencias, pero no tantas tampoco. ¿Quiénes podrían ser los directores, actores, etcétera, todos los personajes de esa época? De esa época, bueno, pues estamos hablando, tomando del 88 para acá, bueno, la primera generación importante de cineastas jóvenes de los 90 estaba Carlos Carrera, Guillermo del Toro, que debuta con Cronos, estaba Francisco Atié también, y bueno, pues el libro recorría prácticamente hasta llegar a Amores Perros con Alejandro González Iñárritu. El libro es de 2004 y cerré yo en el año 2000 porque, bueno, el cine mexicano, creo que alguna vez lo platicamos en Ambientales en algún momento, en tu otro espacio, el cine mexicano se divide en sexenios y en ese momento pues estábamos a 3 años del sexenio de Fox, no sabíamos muy bien qué iba a pasar y entonces, bueno, el corte fue al año 2000. Sin duda ese trabajo se podía retrabajar hasta ahorita el año 2013 porque ya pasaron 2 periodos más y sobre todo pues ya han pasado muchas más cosas alrededor del cine mexicano. ¿Se nota una diferencia justamente sexenal en cuanto a censura, propuestas, presupuesto, etcétera? Mira, la censura no existe como la conocíamos antes, que era que se cortaban pedazos completos de una película o se amenazaba con su no exhibición. Yo creo que ahora la censura, ¿no? exactamente, ya había boicots, había cosas, digo, a Rojo Amanecer le sucedió, por ejemplo, pero estamos hablando del año 88. Creo que ahora la censura se transformó, Joel, y ahora la censura es que el cine mexicano no se ve. El cine mexicano está como que en un atolladero donde tienes una producción muy grande, o sea, estamos hablando de 70 películas al año, que bueno, trabaja muchísima gente en ellas, pero ¿cuántas ves en cartelera? Nada más pasa por los cines y ve que de las 14 o 15 salas por complejo hay 1 o 2 películas mexicanas. Y están, desde luego, expuestas a la ley de oferta y la demanda. Si la gente no la quiere ver, no porque no la pidió ver, digámoslo así en esos términos, se va el siguiente fin de semana y no le permites que la película respire. Entonces, bueno, tendría que haber, yo siento, una política cultural que defienda el cine mexicano no como un bien comercial, sino como un bien cultural, que implica también una parte comercial, desde luego. Entonces, bueno, donde yo terminé el libro, pues todavía estaban las cosas un poco muy abiertas. Ahora tenemos ese panorama, tenemos cadenas de exhibición que pues tienen una serie de compromisos muy, muy fuertes con las empresas norteamericanas, con las majors, y entonces el espacio del cine mexicano es chiquitito. Y ese como embudo se va haciendo cada vez más grande porque hay montones de películas que nunca se exhiben, que se exhiben 2 años después. Recientemente han dado por aquí Kenia Márquez moviendo fecha de caducidad. Tiene 2 años que terminó la película y la estamos viendo 2 años después cuando ya se vio en más de 35 países. Eso es muy absurdo. ¿Por qué encontramos justamente estos contrastes de fecha de caducidad contra Nosotros los Nobles? Porque Nosotros los Nobles tiene una estrategia muy bien armada, muy bien pensada, sobre todo es una película más de estrategia que otra cosa. Decir que, por ejemplo, está inspirada en el Gran Calavera de Buñuel a mí me sigue pareciendo monstruoso, porque nada más es la pura anécdota, nada más. No, es una película que está hecha para eso, y qué bueno que salió bien, y qué bueno que resultó lo que resultó para sus creadores, pero no encuentras, por ejemplo, en ella esa sobriedad y esa obsesión y esa fuerza que tiene una película como Fecha de Caducidad, que no tiene, desde luego, la misma intención que Nosotros los Nobles. Entonces, lo ideal es que existan las 2 propuestas, aquí no estamos hablando ni bien ni mal de otra, que existan ambas propuestas, pero que haya sobre todo una equidad en el momento de la exhibición, que es la parte que le va a llegar al público. Ahora haces un énfasis en si la ópera prima falla, se va al videohome y de ahí la tiene ya difícil el director. En el caso de Kenia, por ejemplo, con Fecha de Caducidad, es su ópera prima, pero ¿quiénes más lograron despuntar y cómo ves a la propia Kenia?
Bueno, la primera pregunta, ¿quiénes lograron despuntar en los 90? La verdad, bien pocos. La verdad, muchos de ellos se quedaron en su segunda o a lo mejor en su tercera película. Creo que aquí los casos más importantes serían Alfonso Cuarón, que bueno, ya digo, desde que uno ve Solo con tu pareja, uno veía inmediatamente que Cuarón estaba apuntándole a Hollywood. Ahorita estrena Gravity, le va a ir seguramente muy bien. El caso de Alejandro González Iñárritu, bueno, pues ya es otro caso. Este hombre viene de la publicidad, viene del radio, viene de otro medio y se mueve muy bien, y bueno, Amores Perros es finalmente lo que fue. Guillermo del Toro, pues ya vimos su gran camino, que pues era el cine fantástico, no esperarse 13 años para terminar una película, sino filmar las películas que él quiere, con sus medios, con la producción que él puede disponer. Carlos Carrera, pues se quedó, por ejemplo, Carlos Carrera se quedó en México, sigue haciendo una obra muy sólida, muy completa, creo que sigue siendo uno de los mejores directores de actores que tenemos, pero ahí en adelante hay muchísimos nombres que hicieron una o dos películas y se fueron. Y bueno, Kenia, lo que pasa es que Kenia tiene un bagaje enorme en el cine, como estudiante, como autora de 3 cortometrajes que de alguna manera se fusionan en fecha de caducidad, como directora de la Muestra de Guadalajara, como alguien realmente con mucha lucha, que ahora llega a las pantallas en su ópera prima y que bueno, muy seguramente vendrán otra y otras muchas más películas, pero Kenia es un ejemplo muy interesante de ese martirologio, de ese viacrucis que el cine mexicano que viene de la tripa, que viene del corazón, tiene que llegar para llegar a las pantallas. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Bueno, a mí me gusta mucho Nacho Ortiz, por ejemplo, con La orilla de la tierra, Cuento de hadas para dormir cocodrilos, Mezcal, una película que hizo hace unos años que se llama algo así como, salía Mario Almada, yo me acuerdo, que no se ha exhibido hasta la fecha. Armando Casas con Un mundo raro, que me parece una película muy interesante, y pues Armando no ha podido filmar una segunda película, y bueno, habría muchos casos más que ahorita en este momento no me acuerdo. Juan Pablo Villaseñor, que ya de plano se dedicó a la docencia. O sea, vaya, hay muchos nombres por ahí. Carlos Volado, que empezó muy bien con Bajo California, y ahora, bueno, ya su cine se ha vuelto más, digamos, convencional, por así decirlo. Como ven, yo nada más estoy aquí de paso porque él solito podría tener su programa de cine especializado, pero cuando vas al cine, te echas tus palomitas, lo disfrutas, o sí te llega a salir ese crítico y dices, híjole, ya, o sea, la tengo que ver, pero ya me quisiera ir. Bueno, mira, por disciplina yo nunca me salgo de un cine. Por más que la película me esté molestando de una manera muy fuerte, no me salgo porque es disciplina, es un trabajo que hay que hacer. Como muchas, por ejemplo, Nosotros los Nobles. Lo he de confesar, es una película que me dejó de interesar a los 20 minutos, porque ya sabes para dónde va, ya sabes la moraleja que te van a servir, pero no me salí porque no se vale. Creo que en ese sentido hay que respetar el trabajo. Por otro lado, no como palomitas porque desde niño no las comí, y además encuentro, pues no, o sea, no se nos dio. Además, es como comerme una hamburguesa enfrente de la Mona Lisa, me parece una falta de respeto, ¿no? No sé, en mi caso. Y por otro lado, pues sí te vuelves muy neurótico, ¿no? Porque te gusta ver una buena proyección, con buen sonido. El público tristemente se ha vuelto muy irrespetuoso. Ya la noción del video, de repente es de que se sientan en su casa y eso implica hablar, contestar el teléfono, sentirse como en su casa, cuando no están en su casa, están en una sala de cine. Y sobre todo ver la película llegar mucho tiempo antes, ver los créditos hasta el final. Es una cuestión de disciplina, que a lo mejor a la gente le cuesta trabajo, pero que, pues bueno, para los críticos de cine y los cinéfilos es muy importante, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que se quiere perfilar en el mundo del cine a través de la crítica, como de este lado? Primero, que encuentren algo que los enamore del cine. A mí la película que me enamoró del cine fue E.T., el extraterrestre. La película que me hace dedicarme al cine fue La última tentación de Cristo, que creo son cosas muy diferentes, porque una hace que te guste y la otra hace que digas, yo quiero dedicarme a esto de la manera que sea. Por otro lado, tiene que haber la pasión de ver todas las películas que entren por los ojos hasta que duela la cabeza de que te echaste 4 o 5 películas el mismo día. La sensibilidad que te hablaba yo para poder expresar, me gustó porque, no me gustó porque, y la sensibilidad para expresarlo. Y sobre todo que haya el ojo, ahora sí que el ojo crítico para encontrarle a una película cosas que ni el mismo cineasta le pudo haber encontrado. Yo creo que son como las bases. Ahí nada más, se los dejamos de tarea. José Antonio, tenemos que hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Pero ustedes no le cambien, ya volvemos.
José Antonio Valdés Peña sigue con nosotros. Ya hablábamos acerca de la película, la primera película que viste, la primera que te enamoró. ¿El cine te da trascendencia, te da historia? ¿Qué te da? El cine te da muchas satisfacciones porque, bueno, yo sí estoy, un día un psicólogo me dijo que ya estaba yo muy mal, porque repetí yo una frase que decía François Truffaut en La Noche Americana y luego Emilio García Riera en uno de sus libros, que dice, el cine es mejor que la vida. Entonces me decía, ya estás para el manicomio, ¿no? Porque no puedes andar diciendo eso. Creo que en buena medida a los que nos gusta el cine nos gusta porque tenemos oportunidad de vivir otras vidas, de ver otras cosas. Hay una noción muy interesante del voyeur, ¿no? Del espectador que está como de alguna manera viendo las vidas que no son suyas. Entonces a mí lo que el cine me da en primera es muchísimo placer, y en segunda pues tratar como de, no sé, de capturar los momentos más importantes posibles de cualquier película, porque también eso es parte de la pregunta que me hacías cuando salimos del primer corte, no desechar nada, no rechazar nada, y sobre todo cuando tienes una responsabilidad más allá, en el caso de quienes damos clase, si un alumno te dice ¿por qué es malo el cine de ficheras? No decirle las convenciones de siempre, sino ver una película de ficheras con él y que se convenza por qué son malas, pero también por qué son tan divertidas y por qué de alguna forma respondieron en algún momento a las necesidades del público mexicano de la época, porque finalmente fueron grandes éxitos, ¿no? Entonces hay que encontrarle como ese ruido a los chicharrones y disfrutar el cine al máximo, ¿no? Oye, pero el porno, por ejemplo, siempre saca por ahí chispas. El porno saca chispas, pero sobre todo es un género muy interesante por todo lo que implica. Por ejemplo, un espectador de cine porno no tiene la noción del horario. Sí, llega, ve lo que ve, hace lo que hace y se va del cine. Un espectador del cine porno lo que ve en la pantalla es la materialización de fantasías. Las mujeres siempre quieren tener sexo, los hombres siempre tienen miembros viriles enormes, todo el mundo goza mucho. Todo es mentira. Y todo es mentira, sí, claro, pero el espectador de cine porno lo ve. Y además es un acto más como íntimo, es un acto que, bueno, desde luego tiene muchas nociones abiertamente masturbatorias, porque para eso es el cine porno, pero bueno, hay leyendas, hay personajes de verdad legendarios en el cine porno, hay títulos imprescindibles como Garganta Profunda, es una historia y es como el cine porno tiene su historia como la tiene el musical, como la tiene el western, como la tiene cualquier género cualquier género cinematográfico, pero tiene unas características que también por una cuestión moral, pues bueno, de repente se vuelven todavía más sabrosas, ¿no? Porque hay esta doble moral del espectador que ve cine porno en su casa, por ejemplo, no va al cine a ver cine porno, cuando aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona del centro, tenemos muchísimos cines porno que son exitosísimos además. Chiquititos, ¿no? Pero se atascan. Exactamente. Antes había, por ejemplo, la película del movimiento social. Ahorita, ¿qué podemos ver, sobre todo con los temas de seguridad? ¿O qué es lo que está reflejando esta etapa de nuestro México? Mira, este tema que es, bueno, es muy doloroso, lo estamos viendo todos los días. Yo, por ejemplo, en las cosas que llegas a poner, por ejemplo, en tus redes sociales, las preguntas que haces con respecto a qué le preguntarías tú a este funcionario que tiene que ver con esta rama de la seguridad. Creo que el cine mexicano se está aproximando a esto de formas muy variadas y eso está muy rico. Hay desde, por ejemplo, el gran guiñol bastante absurdo del infierno, donde, bueno, ya no sientes nada que maten a la gente, porque ya el quinto muerto en ese tono de absurdo, ya no importa nada. O, por ejemplo, el Velador de Natalia Almada, que te muestra ese cementerio de narcos que es muy especial y que tiene pues una filosofía y un aura muy única. Y ahorita estas dos películas que tenemos de reciente estreno en la Cineteca Nacional, de hecho pueden ver las dos en este momento. Una es Eli, de Amada Escalante, y la propia fecha de caducidad de Kenia. Regresamos con Kenia Márquez. ¿Por qué? Porque, bueno, Eli es la brutalidad que explota en la pantalla. O sea, ya ahorita todo el mundo la vio, una familia que de repente el diablo se mete a su casa en forma de esta violencia desatada. Teníamos esta escena de tortura explícita, terrible y violenta en pantalla, y la escena del ahorcado, la escena de esto y la escena del otro. Amat no quiere esconder nada. Amat nos muestra la violencia cómo va, cómo entra de improviso y cómo explota y las consecuencias que tiene. En el caso ¿Ese es su éxito?
¿O es la Yo creo que propia violencia el momento que es? sí, como éxito artístico, sí, y también pues el morbo. Yo creo que también en cuanto se empezó a saber más de la película, también el morbo movió mucha gente a verla. Que bueno, ya la vieron y vieron una película que creo que fuera de esas circunstancias no la iban a ver. Pero en el caso de Fecha de Caducidad me parece mucho más notable el acercamiento que Kenia Márquez tiene hacia la violencia, a otros tipos de violencia, Joel, y violencia más aceptada, porque los tres personajes principales, Ana Ofelia, todo, sí. bueno, Ramona, Genaro y Mariana, que así se llaman los personajes, están siendo marginados. Genaro porque la vida siempre le ha dado la espalda, Ramona porque es una señora de la tercera edad que padece una indiferencia por parte de los demás hacia su tragedia terrible, y Mariana que viene huyendo, esta joven, la joven de la película, que viene huyendo de un contexto de violencia intrafamiliar terrible. De hecho, la pobre Ramona, la señora mayor de la película, está expuesta a la violencia del hijo terrible en la primera escena de la película. Por lo tanto, lo que hace Kenia es como meterte hacia una sociedad mexicana que está viviendo, además de esa violencia de Eli, desatada, terrible y brutal, otros tipos de violencia que como que solventamos todos los días, como que las aguantamos. Sí, como, nos parece chistoso. exactamente, hasta te puedes reír un poquito, ¿no? Pero es violencia también, y violencia completamente aceptada. Entonces yo creo que el cine mexicano sí está absorbiendo finalmente las películas importantes, desde luego, están absorbiendo esa violencia y la están transformando en algo que podemos ver. Ahí, bueno, refiriéndonos otra vez a Nosotros los Nobles, pues es una película que no te aporta nada más que chistes de ricos y de pobres, ¿no? Y de una falsa solidaridad y de falsas muchas cosas, ¿no? ¿Hay cine de autor en nuestro país? Sí, claro, siguen habiendo muchos directores de una gran capacidad de expresión personal. Everardo González, por ejemplo, con sus documentales, que bueno, Ya está realmente... abriendo. Sí, ojalá que bueno, en algún momento haga ficción, vamos a ver que sería muy interesante ver qué hace Everardo, pero Everardo en documental tiene un estilo, tiene una forma muy identificable y te está hablando de estos personajes como pueden ser los ladrones viejos o estos personajes de Cuates de Australia que viven esa marginalidad dentro de un México que tiene muchas capas. También, bueno, sin duda siguen nuestros grandes autores vivos y filmando, el maestro Arturo Ripstein, el maestro Felipe Casals, ¿no? Con Ciudadano Buelna, Arturo Ripstein con La razón del corazón, que es otra vez esta deconstrucción y destrucción y reinvención del melodrama familiar mexicano. Está también, pues bueno, directores como, bueno, el propio Guillermo del Toro no ha dejado de ser mexicano y sigue siendo fiel a lo que a él le gusta. Sobre todo, ¿sabes? Yo siento que, bueno, Carlos Reigadas, que sin duda es el gran autor que tenemos en este momento. Yo creo que se puede dar un fenómeno del cine de autor de una manera tan amplia, Joely, porque hacemos obras, no hacemos una industria, son como artesanías las películas. Y como la mayoría de las películas no tienen una esperanza de, digamos, ser de gran público, ni mucho menos, los cineastas tienen más libertades. Yo creo que si Amat Escalante, en el caso de Eli, hubiera trabajado con la presión de un productor que le exigiera algo comercial, Eli no tendría la misma fuerza. O la propia Kenia Márquez con Fecha de Caducidad. Es decir, por eso se puede dar. ¿Y por qué les va tan bien? O sea, vemos, por ejemplo, Sí. en el caso de Fecha de Caducidad, tantos premios Sí. y de repente aquí los dejamos pasar, pero en la oscuridad. O sea, Claro. si no venden, ¿por qué los dejamos en ese olvido? Porque falta precisamente ese apoyo, ese brazo que obligue a que ese cine mexicano se vea, de la manera que sea, pero que se vea. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, tenemos mucho cine, tenemos películas muy buenas. Cuando empieza Fecha de Caducidad, de repente se llena la pantalla de premios y uno dice, qué maravilla, ¿y por qué tardamos 2 años en verla? Y eso que la vimos. Hay películas que no hemos visto y que siguen ahí completamente detenidas, sus directores ya andan en otra cosa y la película se nos quedó por ahí. ¿Quién es tu villano favorito? Y mi villano favorito son 9 películas recientes. Bueno, mi villano, yo creo que hay 2. Uno es y los tengo que poner al mismo nivel. Hannibal Lecter. Ajá. Me encanta esa posibilidad de crear maldad a través del manejo de la mente y el manejo de la personalidad. Y Darth Vader, que me parece el gran héroe trágico que he conocido a lo largo de toda mi vida. No, creo que sí. El gran beso. El gran beso, bueno, creo que el gran beso, y sobre todo el primer beso que yo algún día me imaginé, ojalá que algún día me besen así, fue en Volver al Futuro, cuando los papás de Marty McFly se besan. Ah, claro. Ese beso fue Por como primera la vez. primera vez. Yo tendría, fíjate qué retorcido está uno, yo tendría como 8 años y sentí muy rico ese beso.
¿no? Ese fue como mi primer gran beso de cine. Hasta yo me acordé. Esto se está poniendo rojo. No, muy bien. Tus películas. Mis Como para películas. irnos acercando en esta primera Sí. instancia al cine mexicano, Sí. no todos dominamos el tema como tú. ¿Cómo nos lo irías recomendando a partir de tus gustos? A partir de mis gustos, bueno, creo que bueno, a nivel cine mexicano habría que hablar sobre todo de las películas que pues me llegan por diferentes razones. Creo que el gran tema del cine mexicano ha sido la familia y la familia sigue siendo una base importante de nuestra sociedad. Entonces ahí yo encuentro Una familia de tantas de Alejandro Galindo de 1948, que es este retrato de la clase media que nacía en esa Ciudad de México, en que va entrando a la modernidad del alemanismo y donde además, pues bueno, encuentro muchas cosas de mi familia, de mi mamá, de mi abuela, que a mi mamá le tocó vivir de niña esa época y te cuenta cosas maravillosas. Una familia de tantas, también, bueno, ves este lado mío trágico, fatalista, bueno, está El maestro Ripstein, también otra película sobre familia, principio y fin, que es una película que me fascina. Cronos, porque el cine fantástico siempre me ha gustado y la propuesta de Guillermo del Toro es muy, muy mexicana, muy nuestra. Y también creo yo, Eli, muy importante la relación del cine mexicano con los problemas sociales, que creo que en ese sentido el cine mexicano ha sido completamente mentiroso y esquivo de no afrontar lo que realmente es. Creo que en ese sentido un retrato de los abismos sociales que provocan horror, como Canoa, de Felipe Casals, o por ejemplo otra película que me encanta en ese tono, que es la trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes, con Vámonos con Pancho Villa, con el compadre Mendoza, la visión crítica de nuestra historia. Creo que tomando todos los temas que el cine mexicano ha abordado, es nada más que uno encuentre el gusto y ya se puede ir uno suavecito, despacito. Suavecito, vamos con los 7 pecados. Tú me vas diciendo lo que se te Sí. ocurra. Avaricia. Avaricia. Querer ver todas las películas que existen y que se han hecho en toda la historia. Envidia. Envidia de los directores que logran expresarse a través de imágenes y que ojalá yo algún día pudiera hacer. Ira. Cuando alguien me está haciendo ruido con sus palomitas o sus nachos atrás de mí en un cine, no lo soporto. No voy a ir contigo. Gula. Gula, pues eso, atascarte de películas hasta que tu cabeza explota. Lujuria. Sí. Lujuria por, no sé, Isela Vega, en las películas de los 70, sí es una imagen increíble. Pereza. ¿No? Pereza, toda película que me quiera dejar tranquilo, contento con la vida y que sobre todo exige que la recomiende. Soberbia. Soberbia, pues que de repente a veces el cine te hace olvidarte de muchas cosas a nivel personal y eso de repente te trae consecuencias. ¿De qué se trataría tu película? De un personaje que trata de encontrar como su lugar en el mundo y sobre todo que trata de encontrar su origen con el que tiene como muchas broncas. Es José Antonio Valdés Peña, crítico de cine. Pueden también checar algunos de sus trabajos a través de la Cineteca Nacional. Un placer tenerte aquí. Igualmente, Joely, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos a las 9 en Territorio. Pásenla bien.